Como les indiqué, pues bueno, soy su asesora Adriana Bautista en Derecho Penal Contemporáneo. Es un placer estar con ustedes en este momento y bueno, compartir y socializar conocimientos. Esa es la idea. Sin embargo, pues mis clases no son solamente de decir yo, sino también pues de poderlos escuchar a ustedes y poder tener una interacción en cuanto a ese conocimiento. El derecho penal contemporáneo como tal, o sea, es como el derecho moderno, lo que hablábamos de derecho penal, que lo conocimos en pregrado, y le agregamos esa palabra contemporáneo. Contemporáneo en el sentido de, como de actualidad, de reformas, de nuevas teorías y demás. ¿Okay? Entonces, ¿qué es derecho penal? Hay que guiarnos de lo que es derecho penal en general para poder luego desmembrar lo que es derecho penal contemporáneo. Entonces, derecho penal, para mí, y bueno, muchos doctrinarios siguen ese patrón, derecho penal es el conjunto de normas que regula tipos penales, ¿verdad? Que establece delitos y establece su sanción. Encuadra un hecho, lo define como tal, porque por eso es un tipo penal, y le establece una sanción a aplicar por la infracción o por haber cometido ese hecho punible. Entonces, eso es el derecho penal, el conjunto de normas que regulan los tipos penales y establecen su sanción. Es muy importante establecer lo que es un tipo, ¿verdad? Por eso hablamos también inclusive, o tiene relación con el principio de legalidad, que lo que no está establecido en la ley penal o en el código penal, llámese la norma sustantiva, o en leyes especiales, pues afecta al principio de legalidad y no hay delito. Necesariamente todo hecho debe encuadrar en una norma, en este caso en una norma penal, para poder ser sancionado. Si no está encuadrado, pues lógicamente no existe delito, afecta al principio de legalidad y pues es atípico y no se puede en todo caso sancionar o condenar. Bueno, el derecho penal contemporáneo es lo mismo, el conjunto de normas que establecen los tipos penales y las sanciones. Sin embargo, es de la actualidad. ¿Qué vamos a decir de la actualidad? O sea, tratamos de que el operador de justicia o los intervinientes en el proceso penal actúen conforme a derecho, efectivamente, a la justicia, a la equidad, pero también que socialicen y teoricen y comprendan la aplicación de ciertas teorías que van a generar cambios positivos en la sociedad. Porque no solamente es la aplicación exegética del derecho, sino también debemos aplicarla con humanidad y con socialidad. Ese derecho penal contemporáneo, que es el de la actualidad y que debe aplicarse comprendiendo las teorías, específicamente, ¿cuál teoría? ¿Cuál es la teoría principal del derecho penal? ¿Sí recuerdan? Bueno, la teoría general o la principal del derecho penal es la llamada teoría del delito, o teoría general del delito. ¿Qué comprende? Los 5 o 6 elementos del delito, tanto los positivos como los negativos. Es necesario que estén esos elementos en el delito, en la comisión de un hecho punible, para poder generar el delito y para poder encuadrar el tipo penal. Esa es la teoría del delito. ¿Qué comprende? ¿Cuáles son los elementos, la sustentación de la teoría del delito? Sus elementos: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, punibilidad y penalidad. Son 6 elementos que están contemplados en lo que es delito. ¿Recuerdan qué es delito? Sandra, para ti, ¿qué es delito? Sora, buenos días. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, yo considero que el delito es la acción desarrollada por la persona, por el ser humano, que es contrario a lo que el tipo penal establece. Eso creo yo que es el delito. Necesariamente debe ser una acción humana y por tanto debe ser transgresora para que se configure como delito del tipo penal que ya ha sido desarrollado por la norma. Así es. Yo, ladies. Yo pienso que el delito es aquella acción que comete la persona que se encuadra en el marco, o sea, que es atípica a lo que se debe hacer, pues. Todas esas concepciones o conceptos, definiciones, son bien. Pero hay una en particular que es necesaria y que es el delito jurídico. ¿Cuál es? Es un acto
típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una ley penal o una sanción penal, una pena. Entonces, en esa categoría o en esa conceptualización de delito están los elementos básicos y elementales de lo que es un delito. Entonces, eso es el delito en sentido jurídico, que conforma los elementos positivos y se desprenden los negativos, y que es el sustento de la teoría del delito. Entonces, repito, es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Entonces, vemos que hay una acción, que hay una tipicidad, que hay una antijuricidad, que hay una culpabilidad, que hay punibilidad y que hay penalidad. Entonces, acción. ¿Por qué es necesario que esté presente la acción? Nosotros los pensamientos, lo que queremos o lo que tenemos en mente, no puede ser penalizado, ¿o sí? No, ¿verdad? Yo puedo tener deseos de, no sé, hurtarme algo. Me gustó. Deseos en mi mente. Pero si yo no lo exteriorizo, lógicamente no es punible. ¿Por qué? Porque no se exteriorizó, yo no lo ejecuté el acto. Entonces, lo que está en mi mente, si no es exteriorizado, lógicamente no es punible, no hay penalidad, no concurren los elementos del delito. Entonces, por eso es una acción. ¿Cuál es la acción? El movimiento. Lo que yo hago, muevo las manos, ejecuto, lo que está en mi mente, lo materializo en el mundo, y lógicamente esa es la acción, el movimiento, te mueves. Típico, ¿por qué? Porque esa acción, ese movimiento que yo genero, tiene que encuadrar en un tipo penal. ¿Qué quiere decir? Yo tengo en mi mente el hurto. Yo veo que hay un teléfono en una de las mesas, me gustó el teléfono, lo tengo en mi mente y camino hacia él y hurto el teléfono. Ejecuto la acción que tengo en mi mente. Entonces, esa acción que generó el hurto, entonces, lógicamente está encuadrado en el Código Penal. ¿Por qué? Porque es un bien mueble que puede ser a la confianza, no ejecuté agresión física, pero sí una agresión, o sea, subjetiva, porque lo hurté, lo saqué de ese plano que no era de mi propiedad y los traje a mi mundo. Está tipificado en el Código Penal como hurto. Sea hurto calificado, hurto elevado, hurto simple, dependiendo de las circunstancias. Entonces, tenemos acción, tenemos tipicidad, antijuricidad, que es contrario al derecho, que es contrario a la norma, que choca, que es antagónico, que es una conducta que no es recta. ¿Por qué? Porque si hablamos del derecho, cuando decimos el derecho es el conjunto de normas que regulan el proceso, la conducta del hombre, etcétera, etcétera. Derecho, pero la palabra o la semántica de la palabra es que es recto. Entonces, ahí no tengo una conducta recta o consona con la sociedad en buena pro o moralidad, porque es antagónico al derecho, es una conducta contraria a los valores inclusive del ser humano. Entonces, es contraria al derecho. Culpabilidad. Necesariamente tiene que existir culpa porque es como consonancia con la acción, con la tipicidad, con la antijuricidad, y que efectivamente esa conducta sea poder atribuible a esa persona. Por eso va muy concatenada con lo que es la punibilidad, la posibilidad de que esa persona, aparte de ser culpable, tenga la capacidad de asumir esa consecuencia de culpabilidad. Y lógicamente, al estar encuadrada la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad, porque esa persona es totalmente imputable, tiene la capacidad para poder ser castigada, pues va a generar una pena. Entonces, esa es la teoría general del delito, que comprende los elementos del delito positivos. Entonces, esos son los elementos positivos que conforman la teoría, y para ellos hay unos negativos, que son cuando se trata de justificar por qué se cometió el delito, o si no se genera, pues lógicamente no hay delito. De la acción, ¿cuál sería el elemento negativo? La omisión.
Sin embargo, recuerden que hay delitos por omisión, como esta omisión de socorro, o omisión inclusive como funcionario público que, verificando la situación de un posible hecho punible o de un hecho punible, pues se hace cómplice y se calla de eso, y lógicamente hay una omisión, eso es un delito también. Entonces, pero el elemento negativo de la acción es la omisión. De la antijuricidad, de la tipicidad, la atipicidad. ¿Cuándo es un acto típico? Cuando no está contemplado en la ley. O sea, sin embargo, yo considero, ¿no?, en mi criterio propio, que efectivamente casi todas las conductas están tipificadas o encuadradas, sean en la norma sustantiva o en leyes especiales. Cuando hablamos de leyes especiales, ley orgánica de drogas, ley penal del ambiente, ley de violencia de género, ley orgánica para la protección de niños, niños y adolescentes, casi todas las conductas están encuadradas. Es algo que tiene que ser algo, no sé, muy diferente para uno no poder encuadrar ese hecho en un tipo penal. Y lógicamente, pues que hay que tener conocimiento y saber más o menos dónde yo lo puedo encuadrar. ¿Para qué? Para no generar en todo caso impunidad. Porque es muy importante que todo lo que se cometa sea regulado y que todo lo que cometa sea castigado. Por los principios generales de becaría, todo el que comete un delito pues debe ser castigado. Okay. Entonces, de la tipicidad a tipicidad. De la antijuricidad, las causas de justificación. De la culpabilidad, las causas atenuantes de culpabilidad. De la punibilidad, pues la imputabilidad en todo caso, que son los trastornos. ¿Cuáles? ¿Cuándo se puede generar una persona que es inimputable? Que tenga un trastorno mental, que puede ser ya neurológico o que puede ser sobrevenido, o que sea menor de edad, pero menor de edad, menos de 2. Esa es la teoría que es necesaria para toda la consecución de un hecho delictivo. Si los elementos no están presentes, la concurrencia de ellos, pues lógicamente no hay delito. Entonces, ¿qué es lo que busca el derecho penal? Que los elementos estén integrados, que se pueda efectivamente verificar la comisión de un hecho delictivo y que posteriormente al verificarse la comisión de hecho de ese delictivo, pues se instaure ese proceso penal que ustedes ya conocen. Desde un inicio de investigación o desde un procedimiento de flagrancia hasta, bueno, la fase de flagrancia, la fase investigativa, la fase intermedia, la fase de juicio y posteriormente la fase de ejecución si efectivamente se declara culpable. Y pues la otra fase de recursos, si efectivamente la persona pues no está de acuerdo, la fase sea intermedio de juicio sobre la decisión, pues pasaría a la fase de recursos. ¿Okay? Sin embargo, bueno, esa materia es procesal penal. El penal y lo vamos a ver eso, vamos a ver, puro penal contemporáneo. Entonces, retomando el tema al penal contemporáneo, lo que les decía, de la teoría general del delito necesaria para que el delito esté efectivamente integrado, cometido y establecido, luego condenado, y esa condena pues tiene que ser a través de los procesos de socialización, inclusive de conocimiento del juez. Porque de la unidad 1 hablamos del concepto del derecho penal, que ya lo dije, del concepto de derecho penal contemporáneo, de una manera que es lo mismo, pero en la actualidad aplicando las teorías, pero también aplicando la humanización que debe tener el operador de justicia. Y no solamente el operador de justicia, en este caso el director del proceso que es el juez, sino también las partes intervinientes, el fiscal, el defensor, que deben actuar con ética, con deontología en todo caso profesional, y actuar de buena fe para que haya un proceso con todas las garantías legales, tanto para el justiciable, pero también con garantías humanas. ¿Okay? Cuando hablo de garantías humanas, son esos valores que deben tener, o sea, todos los operadores, todos los integrantes del sistema y aplicar lo que son las teorías del derecho penal contemporáneo para que se dé un proceso justo y equitativo. Entonces, dentro de esa unidad 1, que hablamos del derecho penal, de la evolución histórica, bueno, ya voy a tocar ahorita, recuerden que el derecho penal emerge inclusive desde Mesopotamia, cuando hablamos del Código de Hammurabi, de la ley del talión, de la ley de la vendetta o de la venganza, que efectivamente siempre la sociedad trata o busca la forma de poder solventar sus situaciones y de poder que su daño sea resarcido, sea a través de una pena, sea porque efectivamente el delincuente sea castigado de diferentes formas. Si hablamos de la época histórica, pues la época o la forma de castigar a esa persona que cometía un hecho delictivo muchas veces era demasiado agresiva.
torturas, tratos crueles, empalamientos, si se aplicaba la ley de talión ojo por ojo, diente por diente, si en esa ley se hurtaba, pues lógicamente se le quitaban las manos. Bueno, cosas que eran aberrantes, de otra manera, para el ser humano. Hoy en día, en Venezuela, pues lógicamente no hay pena de muerte, la pena es hasta 30 años, en adolescentes no hay pena, solamente sanciones, y, pues, pero sin embargo, o sea, yo estoy de acuerdo de que efectivamente no haya pena de muerte. Yo considero de que una persona debe poder ser reinsertada independientemente del delito que cometió y demás, poder tratar de rescatar. Yo sé que a veces es difícil y puede chocar y puede sonar duro, pero yo considero que el ser humano, en el fondo de su corazón, puede rescatarse. Inclusive puede prevenir. Por eso, dentro del derecho penal contemporáneo de la unidad 1, hablamos de los principios o la función preventiva del derecho penal. ¿Cuál sería esa función preventiva? Se habla de muchas teorías, que la principal es que efectivamente, como producto de la comisión de ese hecho delictivo, hay una pena para ese hecho delictivo. Se supone que la colectividad en general, a sabiendas de que para ese delito, para esa forma de actuar, hay un castigo, hay una pena corporal, una pena pecuniaria, pues va a evitar cometer hechos delictivos. Sin embargo, muchas veces no sucede así. Muchas veces las personas cometen hechos delictivos por diferentes razones. Entonces, el derecho penal también busca esos factores endógenos, esos factores exógenos de por qué se cometió el hecho delictivo, porque cada caso efectivamente es particular. Sin embargo, cada caso, por el hecho de ser particular, también tiene que ser castigado, porque es una forma de resarcir a la sociedad y de darle seguridad jurídica de que efectivamente si fue transgredido o es víctima de la comisión de un hecho delictivo, el Estado pueda propender lo necesario para que esa persona infractora o como sujeto activo pueda ser castigada, lógicamente. Entonces, es como esa garantía y esa de no generar impunidad, pero necesariamente hay que prevenir. ¿Cómo se pudiera prevenir? Bueno, yo soy juez de adolescentes, el penal adolescente, y en el tiempo que he estado allí, he visto que efectivamente el origen o la raíz está en esos niños y en esos jóvenes en proceso de evolución. ¿Por qué? Porque muchas veces esos niños crecen y evolucionan en un hogar desestructurado, totalmente. Cuando hablo de hogar desestructurado, es porque no tiene mamá, o no tiene papá, o vive solo con la mamá, o vive solo con el papá, o con un familiar, o con una tía, y lógicamente no tiene reguladores, ni siquiera tiene afecto. A medida que ese niño crece en situaciones de conflicto, de agresividad, de carencias emocionales, y esas carencias o debilidades las exteriorizan en la comisión de hechos delictivos. ¿Por qué? Porque no hay una forma de regularlo, porque está apartado. Recuerden que en el área sociológica existen dos controles principales, el control social formal y el control social informal. Cuando hablamos de control social formal, es ejercido por todos los órganos de seguridad del Estado, por el Poder Judicial, por la Fiscalía y el Ministerio Público, por todos aquellos órganos que buscan o están en la salvaguarda de la comunidad. Ese es el control social formal. Y el control social informal, principalmente la familia. Recuerden lo de la Constitución, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Bueno, es necesario que la familia ejerza un control social informal en ese niño que está en su hogar y que va a ser un adulto, mujer, hombre, en proceso de evolución en una comunidad que es compleja y que muchas veces es dura. Y que inclusive, estando en la escuelita o en el liceo, si no tiene valores o aspectos arraigados en su vida de esos reguladores de conducta que es la familia, pues lógicamente es fácil que traspase la línea de la comisión de hechos delictivos. Ahí entonces hablamos de los comportamientos limítrofes a cometer hechos delictivos que son parte del derecho penal y son parte del derecho penal contemporáneo. O sea, es la línea divisoria entre el bien y el mal es demasiado delgada. La línea divisoria entre cometer un hecho delictivo y tener una conducta consona con la sociedad es delgada. Porque, un ejemplo,
en cuanto al alcoholismo. Muchas personas puede ser que les guste tomar, beber, ¿verdad? Pero hay que beber moderadamente. Ya cuando hay excesos o cuando ese consumo de alcohol puede generar en usted estados de sí, desestrés, felicidad y demás, puede inclusive, si la persona no tiene control de sus emociones, cometer hechos delictivos. ¿Qué pasa si consume más de lo normal y agarra su vehículo y se va de donde estaba tomando o repartiendo y arrolla a una persona? Emerge un delito. Puede ser homicidio culposo o homicidio intencional a título de dolo virtual. Culposo porque hay una culpa de otra manera consciente allí. Él salió de esa casa, de ese lugar, estaba consumiendo bebidas alcohólicas y lógicamente no está consciente totalmente de sus movimientos, de su acción, condujo su vehículo y arrolló a una persona. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego, estando con ingesta alcohólica bastante, agarra su carro y le conduce a alta velocidad, la parte de alta velocidad va por una calle que es una sola vía y va en contravía? Entonces, ahí sería dolo virtual. ¿Por qué? Porque yo estando consciente de que estoy con bebidas alcohólicas, de que estoy conduciendo a mucha velocidad, más de lo permitido, y aparte estoy cometiendo un delito también extractor en contravía, y estoy consciente de que eso puede generar un delito, yo sigo mi actuar. O sea, soy indolente de una u otra manera a las consecuencias que yo puedo generar. Entonces, eso es control de emociones. ¿Y qué pasa con ese control de emociones? Eso viene inclusive desde la niñez. Desde esos reguladores que necesariamente tienen que estar en la familia y en la escuela. ¿Por qué? Porque aparte de que el niño está en la familia y está allí con sus familiares, sus papás, sus demás, y lo regula, la mayor parte del tiempo, bueno, ahorita estamos en un sistema virtual, pero están en la escuela, donde oye, observa todo su alrededor. Y muchas veces esas conductas, pues, generan hechos delictivos. ¿Por qué? Porque son manipulables o absorben aquello que no debería ser. ¿Okay? Entonces, es necesario que haya un control social formal en ese aspecto y que informar desde la sociedad o desde la familia como célula fundamental de la sociedad y lógicamente de los educadores. Porque hay que regular conductas desde el inicio. Y hablamos ahí de la función preventiva del derecho penal. Si esa función preventiva como reguladores de la sociedad, nosotros, como educadores, como mamá, como papá, como operadores de justicia, no la ejercemos, pues lógicamente puede fácilmente ser un adulto en conflicto con la ley penal, un adulto transgresor de normas. Ajá. Sandro, Darkis, quiero que interactuemos un poquito. ¿Cómo voy? ¿Cómo van? ¿Sí me he explicado? Bien, perfecto, doctora. Ok, ¿qué opinas, Sandro, con lo que hemos hablado, lo que yo he dicho? Bueno, fíjate que una de las cosas que a mí me llamaba la atención era cuando usted reseñaba brevemente la historia del derecho penal, antes de lo que explicaba lo que era el derecho contemporáneo, era la crueldad de las penas, ¿no? Lo inhumano que podía ser esos castigos y que de alguna u otra manera pues eso provocó el desarrollo del derecho contemporáneo que hoy conocemos. Yo creo que eso es uno de los éxitos, de los grandes, de los resultados de ese desarrollo del derecho penal, pues el cambio de la forma de castigar a aquella persona que haya cometido o que haya participado en la comisión de un hecho punible. En esta actividad que usted nos mandó recientemente, que ya creo que vencía el día de ayer, en una de las lecturas que yo hacía allí con respecto a los tipos de pena, doctora, le comento rapidito, me llamó mucho la atención que nunca había visto o nunca había leído sobre ese tipo de castigo que era el escafismo, donde a esa persona que se consideraba responsable de un hecho punible se le castigaba con una muerte lenta y se colocaba esa persona viva, esa persona que estaba castigada, responsable de un hecho punible,
se colocaba dentro de otro cuerpo ya muerto de un animal, se ajustaba eso de manera que no se liberara y él se iba pudriendo, porque es que no hay otra manera de referirlo, la crueldad de ese castigo, de la misma manera como se iba pudriendo el animal que lo arropaba, pues, o que lo atrapaba él. Entonces, la crueldad, pues, de los castigos que, bueno, entre otros, lo que usted refería, el apedreamiento, la crucifixión, bueno, todo ese tipo de castigos, pues yo creo que ese es el avance de lo que es el derecho contemporáneo y lo que hoy conocemos. Eso debe ser mi opinión respecto al tema que usted nos ha comentado. Exactamente, ajá. Entonces eso es lo que se busca, que este derecho penal contemporáneo, gracias, que ese derecho penal contemporáneo, aplicando todas esas teorías que ya, o sea, que fueron importantes y demás, poderlas aplicar, pero inclusive regenerándolas. O sea, hay una frase muy bonita hasta cierto punto, que es la autopoiesis, que es la regeneración. Y esa regeneración tiene que ir de una otra manera en toda la vida, pienso yo. Cuando algo no está bien o cuando algo que se aplica no está funcionando de manera eficaz ni eficiente, es necesario tomar un control de poderla regenerar. Entonces, esa regeneración del derecho penal emerge en la regeneración del derecho penal contemporáneo para que efectivamente los operadores de justicia y las partes intervinientes en el proceso pues se humanicen, socialicen y apliquen una pena efectivamente al caso en cuestión con las particularidades propias. Porque yo parto del criterio de algo muy importante, de dos premisas que considero que son las más importantes en la aplicación del proceso, que es la justicia y la equidad. Necesariamente deben ir de la mano. Se pueden confundir, ¿sí? ¿Qué es justicia y qué es equidad? Si hablamos, decíamos que Ulpiano decía justicia es dar a cada quien lo suyo. Equidad es dar a cada quien lo suyo. Pero hay algo particular en la equidad. Es dar a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las casas o a causas o características particulares del ser. ¿Qué quiere decir? Entonces, vamos allí otra vez a lo que hablábamos, de los factores endógenos, de los factores exógenos, de la comisión de hechos delictivos de las personas. Entonces, todas las personas que cometen hechos delictivos necesariamente lo cometen por algo que en su vida tiene una carencia, una debilidad, y que lógicamente lo exteriorizaron en el mundo a través de un hecho delictivo. Sea un hecho delictivo también de lo más vil, llámese homicidio, violación, a un hecho delictivo, por decirlo entre paréntesis, leve, o contra la propiedad, como la estafa. Entonces, un estafador tiene una conducta delictiva en su mente, en su intención, porque quiere tener algo o manipula y engaña a esa otra persona para poder conseguir un beneficio muchas veces pecuniario. Entonces hay una estafa, un fraude. Esa persona que comete ese fraude, estafa, lógicamente no puede ser castigada o penada como un violador o como un homicida, porque su mente y su psiquis es diferente al actuar de un homicida, al actuar de un violador, pero lógicamente está infringiendo la ley. Está cometiendo un hecho antagónico con el mundo del derecho, con el mundo recto y con el mundo de los valores. Entonces, ¿qué sucede allí? Hay unos valores, pero los valores que tiene ese estafador son un poco débiles, por decirlo así, vamos a llamarlos débiles. Entonces, no tiene el control de las emociones y ese control de las emociones es en beneficio de él y en detrimento de la persona a quien está estafando. Con la malicia de poderla engañar y poder sustraerle lo que en ese momento, bueno, quieres cometido, sea de dinero, casa, lo que sea. Entonces, pero es una psiquis con base a una pretensión pecuniaria, si se pudiera decir, de fraude. Ahora un homicida. Cuando un homicida cercena la vida de otra persona con intención, ¿verdad? Y que recorrió el camino delictual, porque efectivamente para cualquier tipo de delito hay que recorrer el camino delictual. ¿Cuál es ese? Tenerlo en la mente,
poderlo mecanizar, cuáles son los pasos y lógicamente esterilizarlo. Entonces, si nos vamos al homicida, el homicida efectivamente también tiene su mente. Yo tengo la intención de matar a Pedro Pérez, porque Pedro Pérez, por decir de mí, es Pedro. Supongamos, algo muy, pero puede pasar también cuando hablamos de homicidio por motivos fútiles y nobles, ¿no? Entonces, tengo la intención de cometer un hecho delictivo, de matar a alguien, asesinar la vida, y lógicamente lo comete. Entonces, pero estamos hablando de algo muy primordial, que es el bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en este caso? La vida, que es el máximo bien. O sea, no existe un delito peor que cercenarle la vida a otra persona. Entonces, esa persona que cometió ese hecho delictivo y que cercenó la vida con la intención de hacerlo y de desaparecer, porque lo va a desaparecer del mundo físico, del mundo terrenal y de este mundo, pues lógicamente no está bien. No es que sea loco, puede ser psicópata, sí, pero no un psicópata es que sea loco, sino que siente en su ser hasta satisfacción, placer de haber cercenado la vida de esa persona. Entonces, ¿puedo yo en ese penal contemporáneo, actuando o aplicando las teorías generales del delito, la teoría del delito, poder penalizar a alguien de la misma forma que cometió un delito pecuniario? No, bueno, son tratos diferentes. Y donde el operador de justicia pues tiene que también, y para eso el Código Penal y las normas sustantivas también establecieron penas, y el legislador lo hizo muy bien. Proporcionales. ¿Ven esa palabra? Proporcionalidad del hecho al delito cometido. Lógicamente, si un homicida tiene una pena de 10 a 20 años, no recuerdo exactamente ahorita, un fraude, un estafador, pone de 5 a 8 años. Es diferente. Entonces, el legislador efectivamente sopesó que son casos diferentes. Y si el legislador lo hizo y lo plasmó en el código, en la norma sustantiva y en las leyes especiales, donde diferenció inclusive las penas, pues lógicamente el operador de justicia, las partes intervinientes, también tiene que sopesar y establecer que las conductas son diferentes. Y que por eso se busca de otra manera, más que reprimir, prevenir. Y vuelvo, esa prevención tiene que ser desde los hogares, desde la sociedad, desde la educación, desde esos niños en proceso de formación, para que sean hombres y mujeres eficaces, efectivos, buenos, honorables y demás. Porque si un niño inclusive, estando en una familia muchas veces estructurada, ve que su papá le da golpes y le da golpes y le da golpes a su mamá, y su mamá sumisa se deja. ¿Qué va a querer el niño cuando crezca? O su conducta. Él va a buscar a alguien parecido a su mamá, que sea sumisa y que él pueda exteriorizar eso que aprendió de su papá, dándole golpes a la pareja que tiene. Y muchas veces esos golpes, ¿en qué van a terminar? Hasta en un homicidio, un feminicidio. Porque exageró su conducta. ¿Cuántas mujeres no han fallecido producto de las manos de sus esposos, de sus parejas? Y si se pone uno a verificar por qué sucedió eso, entonces observa que ese hombre viene de una familia donde a la mamá le pegaban, o donde inclusive él fue ultrajado, y eso le quedó en su resentimiento y su corazón. Entonces el ser humano, en definitiva, tenemos esa espiritualidad y esa inclusive valorización y establecimiento de importancia del ser, de la inmanencia del ser humano, que no es solamente la aplicación exegética de la norma, porque es muy fácil yo como juez aplicar de manera inclusive matemática, 2 más 2, así cometió robo agravado, esos 8 a 10, simetría penal, ya listo, condenado a 8 años. No solamente es eso, hay que ir más allá. Y en esa aplicación, inclusive cuando usted está dictando sentencia, cuando los partes intervinientes están, poderle hablar a esa persona y sembrarle la semilla en todo caso de que debe ser
de que efectivamente él está siendo condenado producto de la comisión de un hecho punible y que tiene que ser castigado para que él lo entienda y lo internalice, porque si no vamos a esos procesos que a nivel sociológico tiene una persona cuando está detenida o cuando es culpable o declarada penalmente responsable de un hecho delictivo, que son los procesos de prisionización, inclusive victimización. Entonces, el derecho penal, o sea, es complejo, pero es hermoso. Y dependiendo de ese derecho penal, donde efectivamente se puedan observar principalmente los elementos del delito, es donde se va a verificar que se puede castigar y que se puede castigar con justicia y equidad y que luego se puede aplicar la ley penal en el espacio, en la fuente. Entonces vamos a comprender luego en la unidad 2 cuál es el sentido de esa ley penal, cuáles son sus fuentes de la ley penal, porque la ley penal que inclusive tiene como fuente la costumbre, la jurisprudencia. También vamos a ver la interpretación del derecho penal y en eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces en esas interpretaciones hay interpretaciones, por decir, erradas, porque uno es un ser humano y como ser humano lógicamente puede errar, pero en ese errar y más en la aplicación de la justicia, pues hay que ser mucho cuidadosos, porque es la vida inclusive, es la libertad de una persona, el bien preciado, lo que está en tela de juicio. Entonces no hay que ser ligeros, ni en la aplicación de la justicia, ni en el establecimiento de las partes intervinientes cuando estamos en un proceso penal. Porque es la libertad de una persona y que hay siempre que ponerse en el lugar de la otra persona. Por eso yo digo que los jueces tenemos mucha responsabilidad en el momento de aplicar la justicia y de firmar una sentencia, una decisión, porque eso lo llevamos nosotros a cuestas. Entonces hay que actuar siempre con probidad, con justicia, con ética y sobre todo con sentido de espiritualidad, independientemente de la religión que se profesa, porque eso también es parte del derecho penal. ¿Cuántas veces, si hablamos de la evolución, otra vez retrocediendo la evolución histórica del derecho penal, muchas veces se aplicaban penas con base a la religión? ¿Cuántas, si vamos a la época inclusive de lo que llamaban las brujas y demás, las insurrecciones, que quemaban a mujeres vivas producto de esa religión porque se consideraban brujas y el pueblo y la comunidad le tenía miedo? Entonces, producto de una religión. Entonces, siempre la espiritualidad debe estar en el ser humano, para que no pierda la perspectiva de lo que debe ser bien y de lo que debe ser mal. Y a eso vamos del libre albedrío, inclusive, de lo que hablaba Kant, de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que la sociedad en todo caso debe buscar, y cuál es el fin de la sociedad o el fin de la comunidad como tal. Buscar la felicidad, el bien común, pero con base al establecimiento de los valores. Y todo debe ser así. O sea, porque si no se establecen, no se refuerzan esos valores, pues lógicamente una persona puede estar incursa en hechos delictivos y lo va a arropar el derecho penal. Y vuelvo a lo que decían entre comportamiento y delito. Todos los que manejamos de una otra manera, o sea, estamos inmersos, podemos cometer infracciones, podemos cometer hechos delictivos y hasta inconscientemente. ¿Cuántas veces no estamos en el semáforo o estamos observando que vamos en la vía y el semáforo va a cambiar hacia rojo y está en amarillo y le seguimos dando y apretamos la velocidad para traspasar, sin darnos cuenta de que en ese momento puede pasar alguien en una bicicleta o en una moto y lo arrollamos? Entonces, ver que el comportamiento o la línea que divide el bien y el mal, el actuar con derecho o ajustada a derecho, es muy bien delgada. Y es necesario que en esa forma, para no traspasar esos límites, pues hayan reguladores de conducta. Necesariamente normas, necesariamente un derecho penal
donde exista una norma sustantiva, por lo menos aquí en Venezuela, el Código Penal venezolano, que es la norma sustantiva por excelencia, donde está el catálogo de delitos contra las personas, contra la propiedad, contra el orden público, la fe pública y demás, que es en general. Pero también a su vez están las leyes especiales que también adecúan hechos a tipos penales, por lo menos la Ley Orgánica de Drogas. En el Código Penal se habla de la posesión, pero la Ley Orgánica de Drogas ya establece otros hechos con unos tipos perfectamente delineados. ¿Cuáles? Por decir, tráfico en la modalidad de ocultamiento, tráfico en la modalidad de distribución. Inclusive habla de la posesión y considera que los que tienen posesión muchas veces son enfermos de pie. ¿Por qué son enfermos de pie? Porque, o sea, no están en la línea, y lo que puede ser un delincuente, pero también están en la línea de lo que puede ser un enfermo, un trastornado. Entonces, ahí vamos a las causas de justificación, e inclusive a las causas de inculpabilidad, o de no punibilidad, o de inimputabilidad, porque una persona que está enferma y demás pues, no puede ser imputada, o tenga un trastorno sobrevenido, o que tenga una conducta neurológica ya, y que cometió un hecho delictivo, necesariamente tiene que ser castigada, pero va a ser castigada igual, o a veces no puede ser castigada, porque no está en sus razones, no está con su uso de razón completo para efectivamente saber qué es lo que está haciendo. Bueno, un placer conocerlos, estoy presta igualmente a seguir socializando este tipo de conocimientos, y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.